Hola, ¿cómo están? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy hablaremos de nuestra primera vez, que son muchas preguntas No es lo que quería. sobre al final nuestra relación. Así que comencemos. ¿Cómo fue la primera vez que hablaron? La verdad, esta pregunta es complicada de contestar porque nos conocemos desde muy pequeños, desde séptimo básico. Toda la historia la dejaremos para otro video, pero hablaremos de la primera vez que hablamos como ¿Que más cuando nos volvimos a hablar? reencontramos. ¿Año 2000? 2020. Finales de 2019, inicio de 2020. Fue extraño para mí. Esto igual es loco porque creo que nunca te lo he dicho. Yo le hablé a él por música que subía a Instagram. Dije como, igual me gusta esta vibe. Y empecé a hablarle por eso y ahí me respondí todo, pero cuando me acuerdo que empezamos a hablar como de cosas muy profundas, como a la primera, igual rápido. Sentía que no estaba hablando con un extraño conociendo a alguien más, sino que como ya lo conocía de años atrás, de alguna manera estaba como reconectando con alguien. Eso, volver a conocer a alguien que de alguna manera siempre conocí también. Sí, estoy muy de acuerdo y además es muy loco porque si bien era una época profunda en nuestras vidas, como adolescencia, muy intenso, a pesar de eso, de que la profundidad estaba presente en cada textura del aire que me rodeaba, con nadie hubiera hablado de esas cosas directamente o hubiera fluido de la misma manera. Como que en verdad es eso, como que empezamos a hablar y es como si nos conociéramos de toda la vida y como que en verdad creo que esa es una de las cosas que nos conecta, como la visión de, como el velo de el fantasma de ciertas cosas. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron el uno del otro? Lo mismo que la primera, podríamos hablar de la de séptimo básico o la de después. De hecho, es sexto básico, corrección. Yo me acuerdo igual en sexto que fue catalogado como por las niñas del salón, No suele pasar. como el bonito, el bueno para la talla, chistoso. O sea, No suele pasar. yo creo que mi primera impresión de él fue que era tímido, pero igual después me sorprendió como que fuera un florerito de mesa, No suele pasar. porque fue un florerito de mesa igual en esa época. Pero sí sentía como esa timidez de alguna manera como detrás. Y después cuando volvimos a hablar y reconectar fue como, wow, como, qué profundo, como me entiende. En sexto básico, recuerdo que era como percibir como la niña como muy matea, barra ordenada, que le va bien en todo. Y como que la rena ni siquiera iba tanto al colegio, porque en ese tiempo estaba con la gimnasia. Yo creo que así fue como la percibí por primera vez. Y después cuando me habló, es complicado, yo creo que no percibí como una cosa en particular o la percibí de una manera, era como demasiadas cosas o de una manera muy indescriptible. Era algo que hasta ese entonces nunca había conocido antes, o algo nuevo para mí y que lo sigue siendo hoy. Ya no es nuevo, pero no hay nada como eso. Y tampoco diría que lo conozco. ¿Qué pensaron después de conocerse? ¿Qué pensé después de conocerla? No sé, yo creo que es como un momento en el que uno, o esa, no sé si es un momento en el que uno piensa demasiado, pero ese tipo de cosas que uno no piensa mucho y como que solamente fluye, siente y como que seguir hablándole y como que, no sé, estáis feliz por la vida y como que salí a dar una vuelta y como que estáis emocionado y como que habláis con las personas y estáis como más contentos y eso. Y además que era como mi secreto y era como mío y perfecto. Lo que pensé después de conocerte, empecé a fantasear mucho, porque ya conocernos en el sentido de profundo, como puedo decir que conozco a esta persona, en ese momento probablemente yo ya estaba enamorada de él. Entonces, yo creo que eso, como después de conocerlo, lo que pensaba eran fantasías. Era como, oh, si me lo topara en la calle, ¿qué haría? ¿Qué pasaría como si voy de sorpresa para allá? Estábamos en ciudades distintas en ese momento. Sí. Comenzamos a hablar por Instagram. Me habló porque yo subía la música a Instagram. ¿Quién hizo el primer movimiento? Como the first move. Fuimos alternando, según yo. O sea, creo O que yo sea, fui la primera. digamos como, ¿qué es lo primero primero? Al final, como ya, ella fue la primera que me habló. También después, es que esto lo vamos a contar en nuestra historia como tal, pero dejamos de hablar por otro tiempo y como que ambos intentamos como avanzar y todo. Olvidar. Y yo ahí, olvidar, sí, y yo ahí dije como ya voy a intentar seguir con mi vida y todo y como que me estaba forzando eso y ahí fue cuando apareciste tú también. Y como que ese movimiento Claro, es cierto. porque ahí él me habló para un año nuevo. Y eso como que desencadenó todo para que estuviéramos aquí en este momento. Es que al final es como que en ese punto igual el poder de acción estaba en mí. Porque la reina, bueno, es que eso también es como parte de la historia, pero me había dicho como, ya no te voy a hablar yo. Es que yo era siempre la que tomaba la iniciativa.
Y ahí pasó harto tiempo, pero bueno, eso es parte de la historia, pero pasó como un año y después la leyó. ¿Quién dio el primer beso? Yo, naturalmente. ¿Qué sintieron después de ese primer beso? Es que todo ese día fue extremadamente mágico, el mejor día de mi vida. Yo creo que ese fue el mejor día de mi vida. Porque fue estar en un mundo, no sé, alternativo, magia. Sí. Y eso, espero que puedan experimentar algo así alguna vez. Porque eso no se les puede explicar. ¿Dónde fue la primera cita? En una ciudad preciosa llamada Valdivia, que era donde yo vivía en ese momento y donde la reina tuvo la iniciativa de visitarme por primera vez. Sí, y esa primera cita duró 2 días. Vivo en un lugar y yo la fui a buscar. Caminábamos toda la ciudad. No sé si conocen Valdivia, pero una ciudad preciosa para caminarla. El clima estaba precioso, la noche fría. ¿Cuál fue la primera canción que les recordó al otro? O sea, la primera yo tendría que decir Mystery of Love de Sufjan Stevens. Esa o Heart of Yours. How could a heart like yours ever loved a heart like mine? La mía es Mystery of Love. Sí, porque una de las primeras cosas que hicimos fue crear una playlist en conjunto en Spotify. Y la primera canción de esa playlist es Mystery of Love. Mystery of Love. ¿Cuál fue el primer detalle que los hizo sentirse queridos por el otro? Buena pregunta. Oh, yo creo que el que recordara como pequeños detalles de otras conversaciones que tuvimos mientras como hablábamos, cuando estábamos en la época de hablar a distancia por Instagram y no sé, pasaba un mes y de la nada como que sacaba tema algo muy puntual que había dicho como el mes pasado, como que era como wow, en verdad me escuchó. El mero hecho de sentirme escuchado y entendido por primera vez en mi vida. Porque es para escuchar y para intentar entender se requiere un acto de amor. Y entregar algo de ti al otro, entregar tu silencio. ¿Quién se enamoró primero? O sea, yo creo que yo, porque yo soy muy... Yo era mujeriego. Estamos hablando del séptimo básico, ¿no? O sea, en séptimo yo lo encontraba bonito, pero estaba enfocada en los Panamericanos. Bueno. Estaba enfocada en entrenar, así que no había tiempo para chicos. Pero lo encontraba bonito. Creo que la reina se enamoró primero, pero igual es como, no sé, yo desde el momento que me habló y como que empezamos a tener esa química al tiro, como que me enamoré, la verdad. Es que eso, como que siento que no hubo un antes y un después, es como si hubiera sido así desde siempre, solamente que desperté y recordé que la reina existía en este mundo. ¿Cuál fue la primera vez que sintieron nervios reales por el otro? Creo que cuando, así nervios, porque nosotros, la manera en la que nos comunicábamos era a través de Instagram por audios, y bueno, y después WhatsApp. Pero por audios, onda 15, 20 audios de 3 minutos cada uno y era como una tanda yo, después una tanda ella. Nos contestábamos después de días, pero eso, era como en verdad contestar cuando se quería hablar, cuando se quería escuchar. Pero la primera vez que me puse nervioso, porque nadie se pone nervioso por audios, yo creo que fue la primera vez que hablamos por teléfono. ¿Tú igual? Sí, igual. Sí, esa vez fue acuático. Yo estaba súper nervioso. Porque es como ya no te da tiempo para pensar, puedes decir algo estúpido, puedes decir algo tonto. Claro, en los audios igual uno podía planear su respuesta. O más que planearla, como armarla en tu cabeza. Ya sabías lo que querías decir, pero cómo decirlo podías tomarte tu tiempo. Y además que el hecho como de estar en en el mismo momento, igual era como... ¡oh! Eso es como una conexión más como simultánea, no sé. Sí, como que también lo hacía más real. Eso. ¿Cuál fue el primer momento en que imaginaron un futuro juntos? Yo creo que antes de esto deben haber habido varios, pero creo que en el matrimonio de mi papá, por alguna razón como el haber estado ahí y honestamente éramos el alma de la fiesta, ver tan pocas parejas genuinas y estar contigo, que es como lo más genuino que tengo y que creo que hay en el mundo, era como, wow, quiero esto como realmente para siempre. Siempre supe que quería esto para siempre, pero como ahí lo reafirmé y fue como que me proyecté en algún futuro casándome con él, viviendo con él, incluso armando una familia. Porque por lo general me cuesta imaginar mi propio futuro, entonces también me cuesta más hacerlo a dos. Y ahora es loco porque desde ese momento que mi futuro lo veo siempre de a dos. Uno cuando, no sé, se enamora y está empezando como a amar a alguien. Te quiero para siempre, para toda la vida y siempre soy. Pero siento que cuando ya
empecé a como imaginarme realmente una vida con ella, fue después como de las primeras cosas como quizás difíciles que tuvimos que pasar. Ir más allá de lo simple, como cuando ya habían cosas que requerían como quizás ciertos esfuerzos, que tampoco diría esfuerzos, porque al final son cosas que igual cuestan mucho menos cuando se trata de ella. Pero cuando están como los primeros retos, siento que podría enfrentar la vida por ella. Estoy dispuesto a enfrentar la vida por ella y creo que solo podría hacerlo con ella a mi lado. ¿Qué parte de su infancia creen que todavía vive en ustedes cuando están juntos? Toda. Sí. Mi espontaneidad, mis chistes chistosos y todas esas cosas como randoms y como las muestras de cariño que simplemente nacen y no tienen una justificación más que solo estar juntos y jugar y reírnos y tener como nuestro propio idioma. Yo creo que mi sonrisa. Siento que si no estoy con ella, obviamente me río, lo paso bien y todo eso, pero la sonrisa que presencia en tus ojos es tan honesta, genuina, tonta, vulnerable y eso, como pura. ¿Cómo imaginaban el amor cuando eran niños? Como en Disney. Como, No me sorprende. como rom-coms, amor de princesa, como de que hay una persona predestinada para ti. Y para mí como que todo giraba en torno al enamorarse, el romance, la posibilidad de enamorarme cuando era pequeña significaba soñar. Quizá ahí también, volviendo un poco a la pregunta anterior, está un poco eso. Creo que de las pocas cosas que es como lo imaginé y cada vez me sorprende más. Lo que sentía y soñaba cuando era pequeño, hoy lo vivo. Entonces también es como un sueño de infancia. Es decir, también como la rom-com, con todas las canciones de amor, lo típico, como soñadores. En base a eso, ¿creen que su yo de la infancia estaría feliz de esta relación? Creo que ya contesté. Sí, totalmente. Sí. ¿Cuál fue el primer recuerdo triste que compartieron entre ustedes? El primer momento triste compartido y que en verdad fue muy triste fue cuando te volviste de Valdivia. Porque la Rena, también parte de la historia que vamos a contar en algún momento, se fue un tiempo de intercambio en la universidad a Valdivia. Por amor. Y se devolvió antes de lo que se supone que iba a terminar. Y yo creo que cuando nos despedimos ahí fue desgarradoramente hermoso también y triste, pero muy bello. La sensación de que vaya a extrañar algo y como perder algo. Y como que no puedes hacer nada contra eso. Al final va más allá de ti o de mí o de lo que sea. Estoy de acuerdo con que ese ha sido el momento más triste. Y también pensé en esa llamada que tuvimos antes de que yo fuera a verlo al día, después de Año Nuevo cuando habíamos dejado de hablar, que nos habíamos como puesto al día de en qué estábamos, cómo estaban nuestras vidas. Y creo que tanto él como yo veía como que la vida del otro estaba relativamente bien Sí. y ambos estábamos muy mal. Eso fue un año, el año que dejamos de hablar. Yo creo que ambos coincidimos que fue quizá el peor año de nuestras vidas. Y compartirlo en esa llamada fue bastante duro. Como yo creo que allí fue en verdad sacarse como todas las armaduras y mostrarnos como al 100% con nuestros dolores y con lo que también nos hubiera gustado, como no sé, que hubiera estado el otro o cosas así. ¿Qué fantasía romántica les gustaría vivir juntos alguna vez? Yo ninguna en particular. No, te diría como viajar por el mundo, como juntos y tener como un ritual en cada país o como en cada lugar al que viajemos. A mí me pasa eso, como que me doy tan por pagado solamente porque sea, en verdad, esto y nada más. ¿Qué lugar sienten que parece hecho para ustedes dos? O sea, más que para nosotros dos, yo siento que cuando los abrazo, como que sus brazos están hechos para abrazarme. Yo creo que un lugar físico, la playa. Creo que cuando estaba en la playa con la Rena es como una sensación que estamos tan conectados con el lugar y el lugar con nosotros y nosotros entre nosotros. Un lugar físico diría la playa, el mar. Sí, yo diría todas las ciudades en las que hemos vivido, de alguna manera. Sí, también. Todos los lugares en los que hemos estado juntos, de alguna manera, nos acogen bien. ¿Qué pequeño momento cotidiano terminó siendo inolvidable? Yo creo que una de las cosas que me fascina y que extraño mucho, sobre todo cuando estábamos en Madrid, allá en su casa, el despertar y que te pongas a tocar piano. Improvisar, él en su mundo, yo puedo estar igual en el mío, pero él es como que abraza con ese sonido, como esa cotidianidad y bueno, también la cotidianeidad. Cotidianeidad. Los chistes y como nuestras tallas internas. Sí, yo iba a tirar algo así, es que nosotros tenemos demasiadas tallas internas y en verdad si nos grabaran como todo un día
la gente pensaría que somos súper raros. Sí. Pero tenemos tallas muy específicas, no entendemos y nos conocemos demasiado. Yo creo que eso al final es como la complicidad de... ¿Qué conversación los hizo sentirse más unidos? Yo creo que la primera vez que lloré frente a ella, que fue la primera vez que lloré frente a alguien más después de muchísimo tiempo. Un momento en que me sentí muy unida a ti fue cuando empecé a conocer tu círculo, a tu familia, a tus amigos, como ok, Mm. dejé de ser este secreto y pasé a ser algo real que se relaciona con esta persona que tiene esta vida. Conversación, yo diría que relacionado con tus papás, la primera 11 con tus papás, Mm. cuando empezaron como Ah, fue bonita esa once. Bueno, además mis papás llevan juntos toda la vida, desde que eran muy chicos. Y le contaron también como su historia y todo eso. Sí, y yo ahí me sentía súper intimidada, pero al mismo tiempo fue como una sensación cálida, no sé. ¿Qué cosa del otro les habría encantado conocer desde niños? Niño tuyo. Me hubiera encantado haber conocido a ese Cristóbal que era muy callado, muy para adentro, muy tímido. Ah, claro, esto en base a lo que le converso yo de cómo ha sido mi infancia. Que yo era muy callado y muy dócil, o sea, no sé si dócil. Todos dicen que yo era el niño perfecto. En tu mundo. Igual. Eso, estaba en mi mundo, sí. Y como en un mundo que ni siquiera siento que existía, no sé, era como raro. De hecho, me da una sensación muy rara cuando pienso en eso. Eso es lo que me gustaría conocer de ti de pequeño y haber jugado contigo. Siento que conozco bastante a la reina niña transformada, muchas cosas del hoy, obviamente. Pero siento que algo que fue bello y logré alcanzar a ver fue hacerte hacer gimnasia. Mm. Alcancé a ver a la reina en una presentación de gimnasia. Y eso fue muy bello. Y como que ahora cuando me habla de la gimnasia, de su infancia, porque soy yo muy marcada por la gimnasia, siento que lo puedo entender de alguna manera. ¿Cómo creen que se habrían llevado si se conocían en la infancia? Yo creo que mal. Depende en qué infancia. Sí, pero yo creo Adolescentes yo creo que mal. adolescente e infancia igual, porque tú eras como muy callado, niño perfecto, yo era un desastre. Me tenían que llevar amarrada con una correa de perro, porque yo me quedaba hablando con la gente. Y hablaba y hablaba y hablaba, y le preguntaba a todo el mundo mil cosas, y era un poco desatinada porque todavía no aprendía muy bien las normas sociales, entonces hacía sentir mal con el compañero. Eso, yo creo que hubiéramos chocado. Y en la adolescencia igual siento que hubiéramos chocado, pero como un enemies to lovers. Yo siento que de chico como que no hubiera pescado nada. No es que ni siquiera me hubiera caído mal, es que como que en verdad yo estaba abstraído del mundo. Me da vibras como de Kafka en la orilla del mar. Y adolescentes, creo que eso sí, un poco lo dijiste como enemies to lovers. Porque eso, yo era ultra pretencioso y me creía la raja. La reina probablemente hubiera odiado eso. ¿Qué crearían juntos si pudieran inventar algo entre los dos? ¿Un corto? Ah, sí, una película o un corto. Porque hemos creado canciones, hemos creado un cadro exquisito. Pero es una película, sí, o un corto. ¿Cómo sería el mundo ideal de ustedes? Vivir en la playa y nada más. Sí, Y con eso. un piano mirando el mar. Eso, vivir en la playa y hacer lo que amo, poder vivir del psicoanálisis, mirando el mar, escuchando tu arte. Sería precioso. ¿Qué escena de película sienten que representa su relación? Gone Girl. Ahora, como solo tirando, diría alguna de Before Sunset. Ay, justo lo pensé, te iba a decir lo mismo, cuando van caminando en Before Sunset. Cualquier conversación de esa película podríamos ser nosotros perfectamente, pero también pienso en una en específico cuando están en el bote. Ambos reflexionan en que creen que van a conectar como con hartas personas a lo largo de la vida y mientras vas creciendo te vas dando cuenta que solo pasa un par de veces. Sí, yo creo que sí, está como para en general. Pero a mí es cierto que ciertos momentos de nuestras vidas, o de nosotros, habría otra más trágica. Está incluso el mismo Before Sunrise, o Cinema Paradiso, o Somewhere in Time, cómo se sentían esas despedidas. Porque tuvimos bastantes. Y bueno, seguimos teniendo lamentablemente. Si pudieran guardar un solo recuerdo de su historia para siempre, ¿cuál sería? Ese día, ¿El primer día? sí. Porque es como, no sé. Sí, estoy de acuerdo. En verdad no hay nada que se compare a eso. Ese día, pero también diría como nuestro primer verano juntos. Sí, pero era Un todo. un momento, ¿no? Pero el verano. Sí, ese verano fue magnífico.
Pero yo diría un lugar en específico, en verdad, yo tengo un recuerdo demasiado bello de Punta del Inca. Ese viaje. Mm. Además que igual representa harto para mí. Eso. Eso. Yo- Esperamos que les haya gustado el video. Esperamos. Tenemos. Y nos Eso. vemos a la próxima.